Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en Entrevista Venevisión Juan Miguel Mateus, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Estado Carabobo y secretario nacional de doctrina del Partido Primera Justicia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Gregorio. Gracias por la invitación, como siempre. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció este domingo la detención de 3 personas por el atentado frustrado al presidente de la República y responsabilizó directamente a Julio Borges por el atentado. ¿Qué respuesta se da desde Primera Justicia? Venezuela conoce perfectamente quién es Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es la voz de la mentira, la voz del cinismo. Es la expresión más pura, más acabada de un sistema que pretende hacer vivir en las tinieblas a los venezolanos. No existe, y esto se sabe en Venezuela, se sabe fuera de Venezuela, no existe ninguna posibilidad, Gregorio, de que se le crea a Jorge Rodríguez los ataques contra Julio Borges. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, lo único que ha hecho es luchar por la causa de la libertad en Venezuela. ¿Por qué persiguen a Julio Borges? Porque ha luchado contra eso que significa la Asamblea Nacional Constituyente en el mal de los venezolanos. Porque ha luchado para poner orden en la corrupción y en el caos financiero que tiene el gobierno, cerrando fuentes de financiamiento fuera de Venezuela. Y porque simboliza 20 años de lucha que encarna Primera Justicia y que encarna un partido que está del lado de los venezolanos. Con lo cual, lo que dice Jorge Rodríguez lo que hace es corroborar que Primera Justicia está instalada en el corazón del pueblo de Venezuela y que hoy Julio Borges es la persona más molesta a este sistema precisamente porque se acerca a las luchas de la liberación democrática de nuestro país. En este momento, cuando se habla de Julio Borges, ¿en qué punto se encuentra él dentro de la organización de Primera Justicia y su representación a su vez los recorridos que ha venido haciendo en el exterior? Julio Borges es coordinador nacional de Primera Justicia, es el jefe de la estructura partidista de Primera Justicia, es el jefe de nuestro partido, reconocido así por toda nuestra estructura. Y Julio Borges es un luchador que anda en este momento por el mundo entero. Ha sido forzado al exilio, ha sido forzado a los mayores vejámenes, los mayores ataques. Quizás no hay dirigente opositor que haya sido tan atacado por este sistema, por el gobierno, desde hace 20 años, y eso, repito, indica que él está sirviendo a la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. El diputado Borges en este momento se encuentra en los Estados Unidos, va a participar de la sesión especial, de la sesión de la Asamblea Nacional, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y allí, por supuesto, estará conversando con jefes de Estado, con dignatarios, por la solidaridad que se ha despertado en el mundo entero para con la causa venezolana, para con la crisis venezolana. De todas formas, en términos generales, lo que tenemos que tener claro, y tiene que tenerlo claro Venezuela, es que el gobierno tiene un proyecto para Julio Borges. Pretende extraditarlo para meterlo en una mazmorra, en el helicoide o en algún lugar. Y él está protegido por el mundo libre, así como también Venezuela cuenta con la libertad del mundo libre. ¿Sí hace algún efecto en la comunidad internacional este recorrido, estas giras que está haciendo Julio Borges? Surte el mayor de los efectos. Hay 2 cosas que Nicolás Maduro no puede obtener por la fuerza, por el garrote, por las malas, como él acostumbra a llevar a este país. Y esas 2 cosas son la legitimidad y el financiamiento internacionales. Y Julio Borges significa para el gobierno precisamente eso, una llamada de atención a la conciencia del mundo libre para que se entienda que Nicolás Maduro no tiene ninguna legitimidad para gobernar este país, y una llamada de atención al mundo libre para que no haya ninguna fuente de financiamiento que no sea autorizada por la Asamblea Nacional y que no pueda ser utilizada para alimentar las redes de corrupción que mantienen a Nicolás Maduro en el poder. El diputado Juan Requesens cumple 48 días detenido y también fue señalado dentro de este operativo, de este atentado frustrado contra el presidente de la República. ¿Cómo se encuentra el diputado Juan Requesens el día de hoy? Lleva 48 días privado ilegítimamente de su libertad. Son 48 días de dolor para la familia Requesens Martínez, para Primera Justicia, para todas las fuerzas de la Unidad Democrática. Conocimos por un comunicado oficial de la familia que el día jueves pudieron entrar su padre y su madre a constatar su estado físico, su integridad,
lo encontraron fuerte mentalmente, lo encontraron resistiendo, lo encontraron con ánimos de lucha, mandó a decirle al pueblo de Venezuela que tenemos que seguir luchando, que esto no va a durar para siempre, que el gobierno está en peores condiciones de lo que podemos imaginar, pero esa situación que suponen Juan Requesens y Julio Borges representa lo mismo, un ataque sistemático contra Primero Justicia. Y en ese sentido, quiero hablarle a los justicieros de toda Venezuela, hombres y mujeres que militan en nuestro partido, en Primero Justicia, en cada rincón de este país. Nosotros estamos dando lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros seres para que Venezuela sea libre, para que en Venezuela haya democracia y para que nunca más pase hambre algún venezolano. Por eso nos persiguen, por eso arremeten contra nuestra organización, por eso nos ilegalizan, pero ante eso nosotros sabemos que el pueblo de Venezuela nos aloja más y más en su corazón y por eso es que en cada esquina, en cada coordenada de este país habrá justicieros que seguiremos luchando y cuando vuelva la democracia estaremos nosotros orgullosos de haber puesto un grano de arena en unidad para liberar este país y para dejar esta amarga página de la historia en el pasado. Hablaba de la unidad democrática y la mencionaba. ¿Hay unidad en este momento en la oposición? La unidad es una realidad en este país. Lo importante es entender que la unidad debe trascender a los partidos políticos. La unidad es de todos los sectores democráticos y de todos los sectores de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro no es un problema solamente de los partidos políticos ni de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro es un problema de todo un país, incluso de toda la región, de todo el continente y de todo el hemisferio occidental. Y esa unidad debe estar presidida por algunos criterios. El primero es la concepción sobre la naturaleza del sistema de gobierno que enfrentamos. No es democrático, es hegemónico, viola los derechos fundamentales y pretende instalarse e incidir en todos los ámbitos de la vida de los venezolanos. Lo segundo es que sea una unidad afectiva respecto de la necesidad del cambio urgente. Tiene que haber cambio urgente en Venezuela porque los padecimientos y sufrimientos del pueblo de Venezuela así lo demandan. No es un asunto de mera política, es un asunto humanitario, es un asunto para aliviar el sufrimiento de la familia venezolana. Ciertamente la situación del país ha cambiado, el escenario político ha cambiado, social y económico también. ¿Cómo debe adaptarse, cambiar la unidad en ese sentido hacia el final de año y hacia el 2019? Creo que lo fundamental está en lo que acabo de señalar, la concepción sobre el carácter no democrático del sistema de gobierno que estamos enfrentando y la posibilidad de organizarnos más y más aún. Cuando a Lech Walesa, primer presidente de la Polonia poscomunista, se le preguntó cuál fue la fórmula mágica para que cayera el muro de Berlín y para que se derrotara el comunismo, respondió con una palabra muy sencilla: organización. Y eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Venezuela. En eso estamos los partidos políticos, en eso está el Frente Amplio Venezuela Libre, en organizar a los venezolanos en cada rincón de este territorio, de esta tierra de gracia, para que todos seamos capaces de unir nuestras voces, de unir nuestras quejas, de sacar lo mejor a lo cual lleva ese sufrimiento en el cual nos tiene Nicolás Maduro y que podamos rescatar la democracia. Repito, esa organización es una tarea de toda la sociedad, en eso está Primero Justicia, en cada rincón de este país, en eso está el Frente Amplio Venezuela Libre, eso lo entiende el mundo libre, lo entiende la comunidad internacional y yo estoy muy optimista porque los venezolanos tenemos muchos problemas, pero en Miraflores, en Nicolás Maduro, en los 8 o 9 que tienen los privilegios del poder y que son la cúpula del poder, hay más problemas. Ellos lo saben, ellos están en peores circunstancias, no pueden comprar, repito, legitimidad ni dentro ni fuera de Venezuela y yo sí creo que puede haber un cambio político muy pronto. Más allá de la organización, desde el gobierno dicen que la oposición está sin liderazgo. ¿Está sin liderazgo la oposición? No, no es verdad. El gobierno es un cartel de poder. En el gobierno está Nicolás Maduro como un rostro visible, pero hay unos espacios y unos carteles, es un cartel de poder. ¿Qué es lo que hay dentro de la oposición? Pluralismo, pluralidad. Hay un elemento multicolor de partidos políticos, una disposición de la lucha democrática que se ancla en esa pluralidad de partidos políticos, pero que también reconoce que cada venezolano es útil, que cada venezolano pone su grano de arena para la liberación de este país. De manera que en Venezuela no hay falta de liderazgo.
lo que hay es un sistema que persigue y que pretende triturar al liderazgo y sin embargo no lo han conseguido y no lo van a conseguir. La diáspora. Se han dado en las últimas semanas visitas de diferentes dirigentes a la zona de la frontera, sobre todo la frontera con Colombia. Estaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Cuál es la percepción del continente y del hemisferio occidental acerca del tema de la migración de venezolanos, del éxodo de los venezolanos? La percepción internacional es que en Venezuela se ha instalado, se ha enquistado una crisis humanitaria. Eso es Nicolás Maduro, crisis humanitaria. Lo es para Sudamérica, lo es para toda América, lo es para el mundo entero. Lo primero que tenemos que decir de la diáspora, de ese exilio, esos desplazamientos forzosos, es que esos venezolanos que se van no quisieran irse. Se van constreñidos por el hambre, por la inseguridad, por la incertidumbre psicológica a la cual los somete Nicolás Maduro, y por eso la primera palabra es de aliento y de solidaridad para quienes tienen que irse con las lágrimas en los ojos y con el sufrimiento en el corazón. Lo segundo es muy claro para la comunidad internacional y para el propio pueblo de Venezuela. El problema de la diáspora, el problema del desplazamiento forzoso de venezolanos no se soluciona en sus efectos. No es que hay que meramente crear condiciones para que los venezolanos estén mejor afuera. Eso hay que hacerlo para aliviar el dolor, pero hay que ir a la causa. Y la causa es Nicolás Maduro, y para que esos venezolanos vuelvan, para que cese la diáspora, lo que necesitamos es un cambio de gobierno, un cambio político, un cambio hacia la democracia, que traiga también un cambio social, un nuevo modelo económico, y entonces Venezuela vuelva a ser el país en el cual se recibe a gente de afuera, extranjeros, pero que ningún hijo de esta patria sale fuera de nuestras fronteras. Nos quedan 2 minutos. El gobierno quiere someter a referéndum la nueva constitución que han estado elaborando en la Asamblea Nacional Constituyente y hay fecha tentativa, el 9 de diciembre. ¿Qué posición va a tomar la unidad en torno a esto? El mayor problema de ilegitimidad que tiene Nicolás Maduro se llama Asamblea Nacional Constituyente. Es un símbolo de la injusticia, un símbolo de ilegitimidad, repito. Así es percibida afuera, así es percibida dentro de nuestro país. Si hay algo que une a los venezolanos es la Constitución de 1999, que ha sido pisoteada sistemáticamente, atacada sistemáticamente por Nicolás Maduro y por los personeros de este sistema no democrático. El pueblo de Venezuela tiene que evaluar. La unidad democrática tiene que, por supuesto, debatir este problema. Lo que sí es importante es que de asomarse un episodio comicial, electoral, que aparezca a todas luces ilegítimo, nosotros tenemos que luchar por condiciones. No pareciera que nosotros pudiésemos ir a una elección sin condiciones, no pareciera que nosotros pudiésemos ir a una elección si no existen las condiciones mínimas que, por ejemplo, estableció Lenín Moreno, presidente de Ecuador, cuando hablaba de ese referéndum, observación internacional, voto de los venezolanos en el extranjero, legalización de los partidos políticos. A todo efecto, es un tema abierto, un tema para el debate. No existe posición en este momento, pero nosotros sí tenemos que decirle al gobierno que no vamos a permitir que siga avanzando en esas fuentes de ilegitimidad para tratar de resolver el problema del 10 de enero, que es quizás el problema que más aqueja mentalmente a Nicolás Maduro, porque es el problema de la toma de posesión de un nuevo periodo constitucional para el cual él no tiene derecho. Diputado, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted, como siempre, y gracias a Venevisión. Nos acompañó Juan Miguel Mateos, diputado a la Asamblea Nacional de Representación del Estado Carabobo y secretario nacional de Doctrina del Partido Primero Justicia. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, viene Carieris Cuadros y Estreros y Estrellas.